¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que, sin tener más talento que tú, prosperan mientras tú sigues esperando un milagro? Bendiciones, amados hermanos. Reciban paz, reciban gozo en esta mañana. Qué privilegio poder estar aquí, conectados en la presencia de Dios. Hoy, quiero que te quedes hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu vida financiera, espiritual y emocional. Déjame comenzar con una historia. Había un hombre llamado Samuel. No era pastor, ni profeta, ni empresario. Solo un pescador común. Pero una noche, mientras dormía, soñó que una luz descendía sobre su bote y escuchó una voz que le decía, vuelve a lanzar la red. Él se despertó confundido. Había intentado pescar toda la noche, sin éxito. Pero al amanecer, obedeció esa voz. Y lo que pasó después cambió su vida para siempre, la red se llenó tanto que casi se rompía. ¿Te suena familiar? Sí, esa es la historia de Pedro. Un hombre normal, que tuvo una visión divina antes de recibir una bendición sobrenatural. Y es que así trabaja Dios. Antes de bendecirte con abundancia, primero te muestra una visión. Antes de entregarte el dinero, te da una idea. Antes de enviarte un milagro, te envía un ángel. Escúchame con atención. Cada vez que alguien tiene una visión, un sueño, una idea brillante, detrás de eso hay una presencia celestial. La Biblia lo confirma. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, era un ángel. Cuando Daniel vio visiones, era un ángel. Cuando Juan cayó postrado al ver la gloria de Dios, era un ángel. Entonces, ¿por qué crees que cuando tú tienes una visión o una idea poderosa, tu mente se enciende? Porque un ángel está interactuando contigo. Y aquí viene la revelación. Hay ángeles encargados de la guerra, ángeles de sanidad, ángeles de revelación. Pero también hay ángeles encargados de las finanzas. Sí, escuchaste bien. Cuando un ángel de prosperidad te visita, no llega con dinero, llega con visión. Te hace ver lo que otros no ven. Te despierta con una idea. Te muestra un negocio que otros no notaron. Te impulsa a crear, a innovar, a sembrar. Por eso hay personas que prosperan sin saberlo, porque respondieron correctamente a una visión. Pero otros siguen esperando la lluvia del cielo, sin entender que la lluvia ya llegó, pero en forma de idea. Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro. Pedro no había orado, ni ayunado, ni profetizado. Solo obedeció una instrucción. Y en ese momento, cuando vio la multiplicación, tuvo temor y cayó de rodillas. ¿Por qué? Porque entendió que la bendición no vino por su esfuerzo, sino por la presencia de Cristo. Y aquí está el secreto. Dios puede provocar temor reverente a través de una bendición. Hay gente que conocerá a Dios no por el dolor, sino por la abundancia. Ahora déjame hacerte una pregunta directa. ¿Por qué crees que muchos cristianos ven más demonios que ángeles? Porque creen más en el infierno que en el cielo. Porque tienen más fe en lo que el enemigo puede hacer, que en lo que Dios ya ha hecho. Pero la Biblia dice, el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Si cayó la tercera parte, eso significa que por cada demonio caído hay 2 ángeles de Dios trabajando a tu favor. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué enfocarte en lo que el diablo hace si hay el doble de ángeles listos para ayudarte? Escucha esto. Si tú has sentido que algo se está moviendo en tu interior, si últimamente tienes ideas, sueños, visiones o inquietudes por hacer algo nuevo, no lo ignores. Eso puede ser una visita angelical disfrazada de inspiración divina. Pero los ángeles no se manifiestan donde no hay fe. Por eso muchos no los ven. Por eso muchos solo perciben oscuridad. Porque donde no hay fe, no hay revelación. Ahora mira esto. Proverbios 8 dice, las riquezas y la honra están conmigo. No está hablando de dinero físico, está hablando de una presencia espiritual. De un ángel llamado riqueza. Dios mismo dice, yo estoy rodeado de mis ángeles. Eso significa que donde está Dios, está también la abundancia, la fuerza, la provisión. Pero el enemigo distorsionó ese principio. Él creó un falso Dios del dinero para esclavizar al hombre. Y hoy, millones trabajan 10 o 12 horas diarias sirviendo al dinero, en lugar de servir a Dios. Déjame decirlo con claridad. No es malo tener dinero. Lo malo es que el dinero te tenga a ti. Lo malo es vivir esclavo del trabajo, y no libre en propósito. Por eso Jesús dijo, no podéis servir a 2 señores. Y añadió,
busquen primero el reino de Dios, y todo lo demás les será añadido. Escucha bien, añadido. No dijo sudado, ni trabajado, ni sufrido. Dijo añadido. Cuando algo se te añade, tú no lo produces. Lo recibes. Cuando algo se te añade, no te esfuerzas. Dios te lo entrega. Y ese es el nivel donde Dios quiere llevarte. Por eso hay temporadas donde Él corta ciertos ingresos, donde cierra puertas, no porque te quiera empobrecer, sino porque quiere enseñarte a recibir de su mano. Recuerda esto. La prosperidad no es tener más, sino depender menos del sistema. Y la verdadera fe no es esperar dinero, sino tener visión. Porque el dinero sin visión se acaba, pero la visión genera provisión constante. Entonces, ¿qué está haciendo Dios contigo? Te está visitando con visiones. Te está mostrando proyectos, ideas, sueños. Pero tal vez tú no lo estás reconociendo. ¿Y si ese sueño que tuviste no fue imaginación? ¿Y si ese impulso por emprender no fue locura, sino un ángel que te tocó? ¿Y si ese deseo de crear, enseñar, cocinar, construir o escribir fue una señal del cielo? Escúchame bien. Dios no bendice manos vacías, bendice manos ocupadas. No bendice al que se queja, sino al que obedece. Y no prospera al que trabaja solo con fuerza, sino al que trabaja con visión. Porque la visión activa a los ángeles. Y los ángeles activan la provisión. Hoy quiero que repitas esto conmigo. Señor, abre mis ojos. Quiero ver a los ángeles que me rodean. Quiero reconocer las ideas que vienen del cielo. Quiero caminar en la visión, no en la necesidad. Porque cuando tú ves lo que Dios ve, comienzas a vivir lo que otros solo sueñan. Y te profetizo esto. Vienen días donde tus ideas serán tan precisas que producirán abundancia. Vienen noches donde soñarás con soluciones que otros están buscando. Y cuando eso pase, sabrás que no fue suerte, fue una visita del cielo. Amado, no ignores tus visiones. Ellas son la forma en que Dios te habla. Y puede que el próximo negocio, el próximo milagro, la próxima puerta, no llegue en una oración, sino en una idea. Porque detrás de toda visión, hay un ángel de Dios moviéndose a tu favor. ¿Alguna vez has sentido que oras, ayunas, sirves, haces todo lo correcto, pero nada cambia en tu vida financiera? Escúchame, amado hermano. ¿Y si no se trata de cuánto oras, sino de a quién realmente estás sirviendo? Déjame contarte una historia. Había un hombre llamado David. No era un hombre malo. Trabajaba duro, servía en su iglesia, ayudaba a los demás. Pero cada fin de mes, el resultado era el mismo: deuda, escasez, frustración. Una noche, después de un día largo de trabajo, se arrodilló y oró con lágrimas. Señor, ¿por qué, si te sirvo, sigo viviendo como si no te conociera? En medio de su oración, escuchó algo dentro de sí. No me está sirviendo a mí, le está sirviendo al dinero. David se quedó en silencio. Esa voz le reveló algo que lo quebró: había estado buscando a Dios solo para que le ayudara a pagar las cuentas. No lo estaba buscando por amor, sino por necesidad. Y ese día entendió algo que cambió su vida. El dinero no te bendice cuando lo persigues. Te bendice cuando persigues a Dios. Escúchame, si no puedes orar porque necesitas ir a trabajar, ¿a quién estás sirviendo? Dios nunca dijo que el dinero era malo. La Biblia dice que las riquezas son don de Dios. Son un regalo, una manifestación de su bondad. Pero cuando el dinero se convierte en tu amo, cuando te roba el tiempo de orar, de soñar, de escuchar a Dios, entonces ya no es bendición, es esclavitud. Jesús lo explicó claro. No se puede servir a dos señores. Y el problema es que muchos cristianos hoy creen que servir a Dios significa empobrecerse. Pero escúchame, eso es una mentira del infierno. Porque si Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿cómo podrías parecerte a Él viviendo en miseria? El cielo no es escaso. El cielo no está en crisis. Y si el reino de Dios está dentro de ti, ¿por qué tu mente vive en escasez? Jesús dijo: que venga tu reino, así en la tierra como en el cielo. Eso significa que deberías estar viviendo una vida abundante aquí y ahora. Pero aquí está el punto: el ángel de la prosperidad no se manifiesta donde no hay fe. Y fe no es solo orar. Fe es imaginar, visualizar, vivir como si ya lo tuvieras. Jesús lo dijo en Marcos 11:24. Crean que ya han recibido lo que piden, y lo obtendrán. Eso significa que la fe no espera, la fe ya lo ve.
Fe es vivir en la imaginación divina. Yo quiero que entiendas esto con todo tu corazón. La fe y la imaginación son hermanas gemelas. La fe es ver con los ojos de la mente lo que todavía no existe en tus manos. Cuando imaginas correctamente, te conectas con el plano donde ya todo está hecho. Dios no se mueve por necesidad, se mueve por fe. Y la fe no se demuestra llorando, sino creyendo. Mira el ejemplo de Jesús. Un día vinieron a cobrarle impuestos. Él no se desesperó, no reprendió la deuda, no llamó a los discípulos a orar. Solo le dijo a Pedro: ve al mar, lanza el anzuelo, y el primer pez que saques tendrá una moneda. Una revelación. Una instrucción. Una visión. Eso bastó para pagar la deuda. ¿Entiendes lo que eso significa? Una sola idea divina puede liberarte de años de pobreza. Una sola visión celestial puede cambiar tu economía. Pedro no tuvo que trabajar toda la semana. Solo obedeció una instrucción. Por eso te digo, Dios no te esclaviza, te direcciona. El enemigo te hace trabajar sin parar. Dios te da una idea que produce descanso y abundancia. Y si aún dudas de que la prosperidad viene de Dios, escucha esto. Mateo 5 dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Eso significa que la bendición está disponible para todos. El problema no es Dios, es la fe. Los impíos prosperan no porque oren, sino porque creen. Ellos creen en sus ideas, creen en sus proyectos, creen en sus sueños. Y mientras tú oras para pagar la renta, ellos usan la ley de la fe que tú ignoras. Escucha esto. La fe no se activa solo en la iglesia, también se activa en los negocios, en las decisiones, en la creatividad. Porque fe es ver lo invisible y actuar como si ya fuera real. Yo estuve allí. Fui cristiano desde niño. Oré, ayuné, hablé en lenguas, y sin embargo, vivía avergonzado. Mis zapatos rotos, mi alacena vacía, mi fe cansada. Hasta que un día me atreví a decirle a Dios: Padre, no quiero seguir conociendo tu nombre. Quiero conocerte a ti. Y en ese momento todo cambió. No fue de inmediato el dinero, fue la mentalidad. Porque cuando tu mente cambia, todo cambia. Y la prosperidad que antes parecía imposible empezó a manifestarse sin esfuerzo. Ya no oraba por dinero, oraba por visión. Ya no pedía un trabajo, pedía dirección. Y cada vez que me llegaba una idea, sabía que no era casualidad. Era el cielo abriéndose sobre mi vida. Por eso hoy quiero decirte esto. La pobreza no se rompe con oración, se rompe con revelación. Jeremías 5 lo confirma: estos son pobres, porque no conocen el camino de Jehová. ¿Lo ves? La pobreza no es falta de recursos, es falta de conocimiento. Dice también: iré a los ricos, porque ellos conocen el camino de Jehová. ¿Sabes lo que eso significa? Que, si aún estás en escasez, no necesitas más dinero, necesitas conocer más a Dios. Los que conocen a Dios, dice la Escritura, serán grandes. Y esa palabra grandes no solo habla de poder espiritual, sino de fortaleza, influencia y abundancia. Así que deja de perseguir el dinero. Persigue a Dios. Porque el día que lo encuentres, el dinero te perseguirá a ti. Y no te estoy diciendo que abandones tu trabajo, no. Solo que cambies de propósito. Que trabajes con visión, no por obligación. Que tu fuente no sea tu jefe, sino tu fe. Dios quiere darte ideas, estrategias, oportunidades. Pero no puede hacerlo si tu mente está atada al miedo. Haz lo que yo hice, sacrifica algo. Tal vez el único tiempo que tienes es la noche, pero úsalo para buscarlo. Porque una hora con Dios puede producir más que 10 horas de trabajo. Cuando lo conoces, Él te enseña su camino. Y su camino siempre te lleva a la provisión. Escúchame, amado. Si el dinero controla tu tiempo, estás sirviendo al dinero. Pero si Dios controla tu tiempo, el dinero servirá a ti. Y te profetizo algo. Cuando empieces a imaginar lo que Dios te prometió, vas a ver cómo todo se alinea. El trabajo, los contactos, los recursos, todo comenzará a fluir. Porque no fuiste creado para sobrevivir, sino para manifestar el reino. Así que hoy, no ores más por dinero. Ora por revelación. Ora por conocerlo. Y cuando lo encuentres, verás que el cielo no está en el futuro. El cielo empieza dentro de ti. ¿Y si te dijera que una sola madrugada podría cambiar toda tu vida? No,
No hablo de ganar la lotería ni de un milagro instantáneo, hablo de algo mucho más profundo, más real, más poderoso. Hablo de un encuentro. Déjame contarte algo que jamás se me olvidará. Una noche, cansado, frustrado y sin respuestas, me senté en el borde de la cama y dije, Dios, ya no sé qué más hacer. Tenía años orando, ayunando, repitiendo versículos, y nada parecía cambiar. Las cuentas seguían ahí, los problemas aumentaban, y mi fe se estaba desgastando. Esa noche, sin fuerzas para decir una palabra más, solo cerré los ojos. Y fue en el silencio donde algo dentro de mí cambió. Recordé un versículo que había leído muchas veces, pero nunca había entendido. Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en ese momento lo entendí. Dios no escucha con los oídos, Dios ve con el corazón. Él no está pendiente del ruido de tus palabras, sino de la imagen que habita en tu mente. Esa noche no dije nada. Solo imaginé. Imaginé que Jesús estaba frente a mí. Imaginé que sonreía, que me miraba con ternura. Imaginé que me decía, tranquilo, ya lo tienes todo. Y empecé a llorar. A la mañana siguiente no tenía más dinero. No tenía una casa nueva. Pero algo dentro de mí se había activado. Había descubierto el secreto que cambió mi destino. Dios responde a la imaginación llena de fe. Desde entonces, todas las madrugadas, preparaba 2 tazas, una para mí y otra para el Señor. Sí, literal. Ponía la taza frente a mí y le decía en silencio, te estaba esperando. Y no oraba. Solo imaginaba. Me veía caminando con él por jardines hermosos. A veces imaginaba que estábamos en un café conversando, otras veces que me enseñaba cosas del cielo. Y mientras mi mente viajaba, sentía una paz que jamás había experimentado. Poco a poco, mis pensamientos comenzaron a alinearse con su presencia. Empecé a imaginarme predicando frente a multitudes cuando en mi iglesia apenas había 40 personas. Imaginaba que cuando hablaba, las personas eran liberadas, sanadas, transformadas. Y algo comenzó a pasar. Mi vida exterior empezó a parecerse a mi vida interior. Puertas que habían estado cerradas durante años se abrieron de repente. Gente que nunca había pensado en ayudarme empezó a llamarme. Recibí oportunidades que superaban mi capacidad. Fue entonces cuando entendí lo que la Biblia quería decir cuando afirma: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios había estado viendo mis pensamientos, mis visiones, mis imaginaciones. No mis palabras, sino mi fe. Y esa fe no era un sentimiento, era una imagen viva en mi mente. Mucha gente me pregunta, ¿cómo hiciste para pasar de no tener nada a vivir en abundancia? Y yo siempre respondo lo mismo, me encontré con Dios en mi imaginación. Porque la imaginación es el lenguaje del cielo. Dios no necesita tus gritos, necesita tu imagen interior. Cuando tú ves con fe lo que Él te prometió, el cielo se mueve a tu favor. Recuerdo una madrugada especial. Estaba tan cansado que apenas podía mantenerme despierto. Pero dije, no importa, hoy también tendré mi cita con Dios. Encendí una pequeña lámpara, preparé una infusión y puse 2 tazas sobre la mesa. Cerré los ojos y comencé a imaginar. De repente, sentí como si alguien hubiera entrado en la habitación. No lo veía con mis ojos físicos, pero lo sentía tan real como el aire que respiraba. Y entonces escuché dentro de mí una voz suave que decía: ya no me hables tanto. Solo créeme. Esa frase me marcó. A partir de ese día, dejé de hacer oración y comencé a vivir en oración. La oración ya no era hablar, sino pensar con fe. La oración ya no era pedir, sino ver con el corazón. La oración ya no era insistir, sino imaginar que ya lo tengo. Y así empezó mi transformación. Comencé a imaginarme libre de deudas, viviendo en plenitud, bendiciendo a otros. Me imaginé escribiendo libros, grabando mensajes, viajando por el mundo compartiendo lo que Dios me había mostrado. Y una mañana, sin darme cuenta, estaba viviendo exactamente lo que había visto. Por eso hoy te digo algo que cambiará tu forma de orar. Dios no escucha tus palabras, Dios mira tu imaginación. Él ve lo que piensas cuando oras. Ve las imágenes que pintas en tu mente. Y si esas imágenes son de fe, el cielo empieza a trabajar a tu favor. Hay gente que no cree en Dios, pero vive mejor que muchos creyentes. ¿Sabes por qué?
Porque usan un principio espiritual que funciona para todos, creer en la imaginación. La fe no distingue religiones. La fe es una ley. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidan creyendo que ya lo recibieron, lo obtendrán. No dijo gritando, no dijo ayunando, no dijo repitiendo. Dijo creyendo. Creer es imaginar que ya lo tienes. Creer es sentir en el presente lo que todavía no ves. Así que deja de vivir en la oración del miedo y empieza a vivir en la imaginación de la fe. Dios te está mirando cuando imaginas. Él ve cómo te visualizas y según eso te recompensa. Porque tu Padre que ve en lo secreto, en tu mente, en tu imaginación, en tu meditación, te recompensará en público. ¿Sabes qué fue lo más sorprendente? Que, en esos tiempos de oración silenciosa, el cielo empezó a hablar de mí. Un día Dios me mostró algo impresionante, el cielo funciona por recomendación. Así como aquí en la tierra nadie te da un trabajo importante sin una recomendación, en el cielo los ángeles se mueven por nombres que el Hijo menciona. Por eso Jesús dijo, a quien me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Cuando tú entras en intimidad con Él, Jesús habla de ti en el cielo. Tu nombre empieza a ser conocido entre los ángeles. Y los ángeles encargados de las finanzas, de los proyectos, de los sueños, comienzan a buscarte. Por eso hay gente que de un día para otro es promovida, bendecida, prosperada. Porque su nombre empezó a sonar en el cielo. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo me acosté pobre, y me levanté bendecido. Me dormí imaginando a Dios, y desperté viviendo sus promesas. Hoy te dejo este desafío. No dejes de orar con tu imaginación. Cada madrugada, ten tu cita con Él. Prepárale una taza, si quieres. Siéntate. Cierra los ojos. Imagina. Y deja que Él vea lo que estás soñando. Porque te aseguro algo. Si perseveras en esa oración silenciosa, un día despertarás y dirás, igual que yo. Me acosté en el secreto, y me levanté en la recompensa. ¿Alguna vez has sentido que tu nombre fue mencionado en el cielo? Que, de repente, alguien lo pronuncia y tu espíritu se estremece porque sabes que Dios te está llamando. Marcela, hoy el cielo susurra tu nombre. Y no solo el tuyo. También el de Ana María, el de Lorena, el de Sandra. Porque hay nombres que no son casualidad, hay nombres que son llaves espirituales. Llaves que abren puertas que el enemigo pensó cerrar para siempre. Escucha, Marcela. Cuando dije tu nombre, una visión se encendió dentro de mí. Vi un quirófano en el espíritu. Vi una luz brillante sobre una mesa. Un médico con manos firmes y un corazón abierto frente a él. Pero ese corazón era de piedra. Y mientras observaba, Dios me dijo: yo te haré como un diamante, para romper los corazones de piedra. Vi tu nombre escrito en la bata blanca del médico. Vi a Ana María a tu lado, y escuché una voz que retumbaba. Ustedes serán mis instrumentos para ablandar corazones duros. Serán el fuego que derrite lo imposible. Serán las voces que preparan el camino. Y en ese momento comprendí. Dios está levantando una generación de mujeres con corazones firmes. Pero con manos llenas de ternura. Mujeres que no necesitan un púlpito para predicar. Porque cada palabra suya será una cirugía del alma. Marcela, tú has llorado por tu familia. Has mirado sus rostros endurecidos por el rechazo, la incredulidad, la frialdad espiritual. Pero Dios me dice que usarás tus lágrimas como bisturí. Tu amor será la herramienta que abrirá sus corazones. Y cuando hables, no serán tus palabras. Serán las de Dios fluyendo a través de ti como un río de vida. Hoy el Espíritu Santo te dice: te hago una voz. Una voz que se levanta en el desierto. Una voz que convierte el desierto en un manantial. Una voz que abre caminos donde no los hay. No es casualidad que estés escuchando esto. Dios te está entregando un manto. Un manto de evangelista, de libertadora, de intercesora. Él no te escogió por tus capacidades. Te escogió por tu disponibilidad. Porque mientras otros corren tras plataformas, tú corriste tras su presencia. Y por eso, hoy el cielo pronuncia tu nombre. Marcela, hay serpientes que te observaron desde hace tiempo. Espíritus de confusión, de escasez, de tristeza. Pensaron que podrían detenerte. Pero Dios dice: te haré piedra. Piedra que aplasta serpientes. Piedra que destruye yugos. Piedra que abre sendas de victoria.
Y no solo tú. Dios me muestra una cadena de personas conectadas por fe. Cada una sosteniendo una antorcha. Y cuando una cae, otra la levanta. Eso es lo que está haciendo ahora, levantando antorchas en diferentes hogares. El fuego no se apagará. Escúchame, Ana María, el fuego de Dios está descendiendo sobre ti. Tu voz, que antes temblaba, ahora será fuerte como el trueno. El Señor dice, haré tus palabras más fuertes que el diamante. Hablarás, y los corazones se quebrarán. Proclamarás, y las cadenas caerán. Tocarás, y la vida resucitará donde solo había sequedad. Ahora escucha bien. El enemigo ha estado combatiendo tus finanzas, tus emociones, tu salud. Pero el cielo ya decretó tu libertad. Hay un ciclo de escasez que se rompe hoy. Ve a tu refrigerador, aunque esté vacío. Y di, yo no vivo por lo que veo, vivo por lo que creo. Porque la fe no se alimenta de lo visible. Se alimenta de lo prometido. Y el Espíritu Santo te dice, de aquí a 3 meses estarás arriba. No pienses cómo sucederá. Solo cree. Dios puede hacer que un pez del mar venga con oro en su boca. Dios puede abrir puertas en un desierto. Dios puede llenar tu mesa cuando todo el mundo dice que se acabó. Así que abre tu boca, porque el milagro se activa cuando hablas. Jesús expulsaba demonios con su voz. Y tú también puedes hacerlo. Abre tu boca y di. Renuncio a la tristeza. Renuncio a la escasez. Renuncio a todo lo que no nació del cielo. Cada palabra tuya es un decreto. Cada palabra tuya construye o destruye. Por eso, hoy decide construir el cielo en tu casa. Declara, venga tu reino sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi economía. Y mientras lo haces, algo comienza a moverse. El ambiente cambia. El Espíritu de Dios empieza a soplar sobre ti. Sientes calor, sientes fuego, sientes paz. Eso que sientes, es el renuevo. Dios te dice, hoy firmo contigo una carta de libertad. Te libero de los lazos del pasado. De la culpa, del rechazo, del miedo. Te separo de la pobreza y del afán. Hoy te hago libre para vivir como hija. Levanta tu mano, Marcela. Porque, así como Moisés levantó su vara, y el mar se abrió delante de él, también se abrirán los caminos delante de ti. Dios está tomando de lo que les dio a sus siervos, y lo está poniendo sobre ti. Sabiduría, revelación, pasión por las almas. Pasión por los que todavía viven en esclavitud. Y el Señor dice, lo que antes te dolía, ahora te impulsará. Lo que antes te detenía, ahora te dará velocidad. Porque mi fuego dentro de ti será inagotable. Prepárate, porque el día llegó. Este es el día donde Dios te saca del anonimato. El día donde el cielo te pone arriba. Aunque tus ojos aún no lo vean. Como una semilla bajo la tierra. Que parece muerta, pero dentro de ella hay vida. Así estás tú. Y en 3 meses verás el brote, verás el fruto, verás el milagro. Así como Jesús resucitó al tercer día. Así también tú verás resurrección en tus áreas muertas. Vive Jehová, que lo ha dicho. Y ahora, antes de cerrar, levanta tu mano. Recibe la impartición. Padre, de lo que tú me has dado. Dáselo a cada Marcela, a cada Ana, a cada hija tuya que escucha. Dals fuego. Dals revelación. Dals poder. Haz las piedras que aplastan serpientes. Haz las voces que abren caminos. Haz las diamantes que rompen corazones de piedra. Hoy el cielo pronuncia tu nombre. Hoy el cielo firma tu victoria. Y en 3 meses, verás el milagro. Muchas bendiciones. Te bendigo. Y recuerda, cuando el cielo dice tu nombre, nada ni nadie puede borrarlo. Yo renuncio a la tristeza, a la escasez y a la confusión. Hoy recibo el manto de Dios sobre mi vida. Soy piedra que aplasta serpientes. Si esta palabra te habló, comenta amén y compártela. Estamos levantando una generación de voces proféticas. No estás sola. No estás solo. Tu nombre está siendo mencionado en el cielo ahora mismo.